Entonces, recordando un poco lo que hicimos en la clase anterior, habíamos hablado de la energía potencial electrostática y dijimos es una característica de todo el sistema, que era justamente con la que nosotros podíamos configurar esencialmente un sistema de cargas. Vamos a devolvernos un poquito y vamos a hacer énfasis en eso, ¿cierto? Cuando tenemos un sistema de cargas, una cantidad de cargas distribuidas de una manera, aquí tenemos unas distribuciones que son discretas, pero va a aplicar exactamente igual así lo estamos haciendo con una distribución continua de cargas. ¿Listo? Entonces, ese sistema esencialmente va a poseer una energía, una capacidad de realizar trabajo una vez está configurado. ¿Cómo configuramos eso? Lo que hacemos es entonces traer cada una de las cargas desde una región donde su energía potencial sea cero, que es donde consideramos es el infinito, y lo que hacemos es traer cada una de ellas. La primera, por ejemplo, no nos ofrece resistencia o no tenemos que hacer ningún tipo de trabajo para traerla, pero a medida que vamos trayendo cargas sucesivas, como esta de 3, esta de 4 o esta de 5, entonces allí sí vamos a tener que realizar un trabajo para poder traer esa carga hasta esa posición y dejarla allí configurada. Entonces, una vez está configurada es que ya podemos hablar de que tenemos una energía almacenada en el sistema. Otra vez, el símil o la analogía mecánica que vamos a hacer es precisamente pensar en que tenemos un resorte que estamos comprimiendo. Hagan de cuenta que tenemos una de esas cajas de donde salta el payaso con un resorte, que mientras la tapita está puesta, el payasito está comprimido. Pero una vez la tapita se destapa, entonces se realiza trabajo y el payasito salta. Es lo mismo. Acá tenemos un sistema de cargas que están dispuestas en una cierta región, a unas ciertas distancias, pero es como si tuviéramos la tapita de la caja cerrada. Entonces ellas no van a salir disparadas. Si quitáramos esa tapita, entonces estas cargas sí van a poder realizar trabajo alejándose entre sí, que es lo que harían cargas positivas. ¿Está clara esa parte? Me van abriendo el micrófono y me van contando o van escribiendo que ya alcanzo a leer. Listo. Bien, entonces recuerden que esa energía que vamos a tener entonces allí almacenada en forma de energía potencial la podemos transformar en energía cinética. Y lo que es importante es que el total de energía siempre va a ser constante. Tanto la energía potencial más la energía cinética en un punto particular va a ser constante. Aquí hicimos un ejemplo donde dijimos, ponemos una carga fija y aquí ponemos una carga liberada desde el reposo. Y con esa carga liberada desde el reposo tenemos una cantidad de energía potencial, pero su energía cinética es cero porque estaba en el reposo. Cuando la carga se desplaza, como efecto de la repulsión entre las cargas, entonces pierde energía potencial, pero va ganando energía cinética, de tal manera que esta energía total que tenemos allí sea la misma cantidad de energía total que teníamos en esta posición. Y así fue que resolvimos ese problema. Luego hablamos de que podíamos tener la situación en la cual podemos analizar qué pasaba con la energía potencial en términos de las cargas que íbamos a traer, ¿cierto? Porque la energía potencial electrostática la definimos como el producto de las cargas, la constante de Coulomb y la distancia que separa las cargas. Si las cargas ambas son positivas o ambas son negativas, a una distancia muy pequeña hay mucho trabajo o hay mucha capacidad de realizar trabajo. Hay una fuerza repulsiva muy grande. Si las cargas son de signo contrario, ¿sí? Que sería el otro caso, a una distancia muy pequeña habría una atracción muy fuerte y a una distancia muy grande, pues la atracción se va a reducir. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de que buscamos minimizar la cantidad de energía potencial en ambos casos. En el caso de las cargas iguales, la minimización de energía potencial ocurre cuando estamos en el infinito. En el caso de las cargas de signo contrario, esa minimización ocurre juntando precisamente las cargas. Ahora dijimos también, listo, eso nos cuantifica entonces la energía del sistema.
Pero resulta que no siempre vamos a tener los sistemas configurados ya listos, sino que necesitamos de todas maneras cuantificar cuánto trabajo nos va a costar configurar un sistema particular. Entonces allí es donde entra la definición del potencial eléctrico. El potencial eléctrico entonces lo que nos dice es cuánta energía o cuánto trabajo por unidad de carga tenemos que realizar. Entonces mire que acá lo único que hicimos con respecto a esta expresión que teníamos aquí arriba fue pasar la carga a dividir. Entonces nos quedó el despeje de la carga fuente, la constante de Coulomb y la distancia. Entonces ese potencial eléctrico es una propiedad que depende de a qué posición queremos llegar. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Juan, a mí me quedó una duda con respecto a la clase pasada. ¿Sí? Pero no sé si será por alguna laguna mía, pero no entendí por qué ese trabajo que hace la fuerza exterior lo podemos figurar con la energía potencial. Eso no me quedó como que tan claro. O sea, porque eso es como lo mismo. A ver, me permiten un segundo que me está entrando una llamada y ya te respondo la pregunta. Sí. Listo, muchachos, ¿me escuchan nuevamente? Sí, profe. Sí, Juan. Ok, qué pena. Sí, es que como les contaba, estoy desde el celular, entonces entra una llamada y se cae el Google Meet inmediatamente. Bueno, para responderte la pregunta de por qué podemos igualar la energía al trabajo realizado. Porque resulta que estamos hablando de fuerzas conservativas. En una fuerza conservativa o en un sistema conservativo, todo el trabajo que yo le realice se va a convertir en energía almacenada. Básicamente, el símil que tenemos que pensar es la energía y el trabajo son, digamos, entidades que podemos de alguna manera intercambiar. Cuando hablamos de energía, podemos hablar que la energía es lo equivalente al trabajo. Es una de esas definiciones que cuando vemos en física mecánica y nos explican el concepto de trabajo, nos hacen referencia también a la energía, ¿sí? Yo sé que eso es un poquito complicado de digerir de alguna manera, porque no es sencillo como que uno piense que esas dos entidades son esencialmente lo mismo, pero si tú miras las unidades con las que se cuantifica el trabajo, recuerda que, a ver, por acá creo que teníamos el trabajo cuando hablábamos de... Aquí, acá en esta expresión. Mira que acá tenemos la expresión para el trabajo. Y el trabajo lo cuantificábamos en términos del producto de fuerza por desplazamiento o por trayectoria. Entonces las unidades, por ejemplo, de la fuerza son los newtons y las unidades de la trayectoria, que son las mismas unidades de distancia, son los metros. Entonces el producto de esas dos unidades me va a dar newtons por metros. Y newton por metros es precisamente joules. Pero joules es también la unidad con la que cuantificamos la energía. Entonces lo que estamos diciendo esencialmente es cualquier cantidad de trabajo que yo realice, cualquier desplazamiento en un sistema que yo haga a través de una fuerza, sí, porque mira que acá tenemos una fuerza que realiza un desplazamiento del sistema. Entonces eso me implica que la fuerza hizo un trabajo, pero ese trabajo, como estamos hablando de sistemas conservativos, no es un trabajo que se va a perder, es un trabajo que se va a almacenar en forma de energía, en forma, en este caso, de energía potencial. Por ejemplo, cuando desplazamos un objeto en el campo gravitacional y lo ponemos
más arriba, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, si teníamos un sistema, ¿sí? Una montaña, y definíamos la energía potencial cero en este nivel, entonces un objeto de una cierta masa, en este nivel de energía o a esta altura, va a tener una energía potencial MGH igual a cero, porque H valía cero. Pero si lo llevo hasta esta posición de la montaña, entonces ese sistema o ese objeto ganaba energía potencial. ¿Cuánta energía potencial ganaba? El desplazamiento, por ejemplo, para subir ese objeto pudo haber sido a lo largo de este camino. ¿Sí o no? Pero efectivamente la cantidad de energía que él ganó es únicamente medida con respecto a esta altura vertical. Y aquí es donde definíamos la energía potencial como mg, donde este h era 0 y este es h que es diferente de 0. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si estamos hablando del campo gravitacional, también estamos hablando de un campo que es conservativo. Cuando hablamos del campo eléctrico, es un campo que es conservativo. Entonces, por eso, la energía o el trabajo que realicemos para mover un objeto dentro de campos conservativos va a permitir almacenar ese trabajo en forma de energía potencial. No sé si eso es un poquito más claro o eso te permite, digamos, como discernir un poquito lo que queremos decir, lo que queremos hacer con esta expresión de energía potencial y trabajo hecho por las fuerzas. Sí, ya me queda claro, muchas gracias. Bien. En resumen, vendría siendo que la energía potencial es como lo que puede llegar a ser. La energía potencial, exactamente, es una manera de cuantificar cuánto trabajo puedo hacer. Entonces, si no tengo nada de energía potencial, no puedo hacer trabajo. Pero si tengo energía potencial, puedo realizar un trabajo. ¿Sí? Pero entonces recuerden que para que un sistema almacene energía en forma de energía potencial, tiene que haber un agente externo que sea el que haga el trabajo, ¿cierto? Si acá tenemos, por ejemplo, este objeto en esta posición, en el campo gravitacional, el sistema gravitacional de la Tierra y el objeto no hace el trabajo de subir este elemento hasta allá, ¿cierto? ¿Quién tiene que hacer el trabajo? Pues una persona o algo. ¿Cierto? O un burro. Un agente externo, un burrito, por ejemplo. Ese burrito va a subir esa cajita en el lomo, él es el que está haciendo el trabajo. Él es el que le está metiendo, el que le está aumentando la energía potencial al sistema. No es el sistema gravitacional, ¿cierto? El sistema gravitacional entre las masas, lo único que quiere hacer es reducir la energía potencial. O sea, si usted suelta esto desde allá, y si esto ya no fuera una cajita, sino una esfera, una pelota, y usted la suelta desde arriba de la montaña, ¿qué hace esa pelota? El sistema gravitacional simplemente la tira otra vez para abajo. ¿Sí o no? A reducir su energía potencial. Entonces lo mismo hacen los sistemas eléctricos. La energía potencial eléctrica es la que me permite, o la que le permite más bien al sistema eléctrico realizar un trabajo. Pero es un agente externo el que le está metiendo esa energía. Bien. Entonces lo que decimos cuando hablamos de potencial eléctrico, que recuerden que entonces es una definición simplemente en términos de cantidad de energía o trabajo por unidad de carga, y que definimos como la carga fuente por la constante de Coulomb sobre la distancia a la cual estén esos objetos. Miren que las unidades a las que llegamos son precisamente unidades de energía por unidades de carga. Entonces, joules por Coulomb. Y a eso le dimos un nombre, lo llamamos voltio. Entonces, esto se llama voltio. Listo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Con esta definición, lo que podemos hacer es entonces cuantificar para una cierta posición en el espacio cuánto trabajo tengo que hacer para traer una unidad de carga. ¿Cuál sería como un análogo
del sistema, en el sistema gravitacional. Estuve pensándole un poquito y uno podría decir, por ejemplo, para llevar el objeto hasta esta posición, uno podría realizar o podría decir, bueno, ¿cuánta energía tengo que poner para subir este sistema hasta acá? Miren que si estamos hablando de una masa de 1 kilogramo, la cantidad de energía que yo tengo que hacer para subirlo hasta esa altura es 1, pero subir una masa de 1000 kilogramos, yo requiero una mayor cantidad de energía, ¿cierto? Entonces eso es como la analogía que nosotros podemos realizar para poder hablar de cuantificar el potencial eléctrico. Entonces, como nos está cuantificando cuánta energía por unidad de carga, lo que decimos es, resulta que es que ahora tengo una carga fuente, esa carga, llamémosla Q, y a una cierta distancia, ¿cierto? A esa distancia que llamemos R, vamos a hablar de que allí hay un punto que vamos a llamar P. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la energía por unidad de carga? Resulta que si yo quiero traer una unidad de carga, digamos un culombio de carga, por ejemplo, traérmelo desde el infinito, por acá está mi culombio de carga y lo quiero traer, recuerden que no importa la trayectoria, pero lo quiero posicionar aquí. Entonces, ¿cuánto es la energía por unidad de carga para ponerlo aquí? Simplemente será el potencial eléctrico en el punto P. ¿Y cómo cuantificamos ese potencial eléctrico? Es que simplemente teníamos que medir la carga fuente, este señor que teníamos aquí, por la constante de Coulomb y dividirlo por la distancia R a la que queremos llegar. Y eso nos va a dar entonces la energía por unidad de carga en voltios en esa posición. ¿Sí? Es que supongamos que ahora la quería poner por aquí. Digamos a este punto R2. Tomemos este R1 y ese punto se llama R2. O está a una distancia R2. P1, esto se llama P2. ¿Qué ocurre? Que posicionar una carga en ese valor aquí me va a requerir mayor cantidad de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque observen que estoy a una distancia más pequeña. Entonces, como esto es inverso con la distancia, allí es justamente donde vamos a decir que el potencial en este punto P2, esto era P1, el potencial en P2 es la carga por la constante de Coulomb sobre R2, pero R2 es menor que R1. Y en este caso entonces vamos a decir, es que el potencial eléctrico en el punto 2 es más grande que el potencial eléctrico en el punto 1. Listo. Listo, Juan. Si queremos, por ejemplo, posicionar una carga en el infinito, vamos a decir, es que por allá estoy en el infinito. ¿Cuánto será el potencial eléctrico en el infinito? 0, o pues tiene 0. Exactamente. En el infinito vamos a definir que el potencial eléctrico vale 0. ¿Por qué decimos que el potencial eléctrico en el infinito vale 0? Porque es que también, si esa carga que quería traer está en el infinito, entonces la energía también va a ser 0. ¿Sí? Y observen también que si yo expreso con respecto a la carga Q, y aquí esta distancia tiende a infinito, esta expresión simplemente se va a hacer 0. Entonces, decimos o definimos que el potencial eléctrico en el infinito es 0. Pero resulta que con el potencial tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Juan, ¿Sí? yo tengo una duda de ahorita. O sea, cuando hablamos de potencial eléctrico, hablamos como de cargas del mismo signo. Estamos considerando que estamos trayendo una carga del mismo signo en este caso. O sea, mira que aquí estamos diciendo, la carga que yo puse aquí es una carga positiva.
¿Sí o no? Ok. Y para cuantificar el potencial eléctrico, yo estoy asumiendo que voy a traer una carga también de signo positivo. Porque acuérdate que todas estas expresiones parten precisamente del concepto de la ley de Coulomb y de la definición del campo eléctrico. Sí, la manera como obtuvimos la energía potencial eléctrica o la energía potencial electrostática fue a partir precisamente de esa expresión del campo eléctrico o de lo que conocíamos como campo eléctrico, que asumía que la partícula que nosotros íbamos a posicionar allí era una carga de prueba positiva. Listo, bueno. Entonces mira que acá, si ponemos una carga, o sea, si nuestra carga fuente es positiva, nuestro potencial eléctrico va a ser positivo. Ok. Sí, señor. Gracias. Listo. Juan, Sí, sí. porque dice que es necesario que sean del mismo signo de la fuente, o sea, la carga de prueba que traes hasta ahí. Es por definición. La carga prueba que nosotros vamos a considerar siempre que vamos a posicionar en una posición alrededor de mi carga fuente, la debemos considerar de signo positivo. Es una convención. Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con la carga fuente? ¿Qué tiene que ver con la carga fuente? Que la definición del potencial eléctrico va a ser positiva si mi carga fuente es positiva. Sí, porque mira que estamos diciendo, esta carga que yo estoy poniendo acá es precisamente la carga Q que yo tengo aquí como carga fuente, es la que yo voy a introducir aquí en mi expresión para determinar el potencial eléctrico en ese punto. Sí, lo que pasa es que no sé si me enredé, porque yo escuché como que hayas dicho de que la carga tenía que ser el mismo signo de la fuente, la carga de prueba que trae desde allá. No. O sea, en este caso, si mi carga fuente es positiva, yo estoy haciendo mis cálculos asumiendo que la carga que voy a posicionar acá también fue positiva. Si mi carga fuente fuera... De todas maneras, si es negativa, no se supone que se cancelaría allá abajo, allá arriba hasta la expresión. O sea, la energía potencial tiene la carga esa que vamos a suponer que sea negativa. Y abajo también la pone, entonces no importa. ¿Cómo? Juan, con eso es que yo tengo el enredo, porque si fuera negativa, antes el potencial entre más lejos sería mayor. Si la carga que estoy trayendo, ¿o qué es lo que estás diciendo? Pues fuera opuesta. Si las cargas fueran opuestas, la que traigo, el potencial entre más lejos, entre mayor distancia tenga, más potencial va a tener. Porque más lejos tendría menos, ¿no? Sería más positiva, pero es que recuerda que el potencial o la energía potencial electrostática era esto que veíamos aquí. La energía potencial electrostática está relacionada en términos de la pendiente de esa, mejor dicho, la fuerza de atracción o de repulsión estará en términos de la pendiente de estas curvas. Entonces, por ejemplo, si estoy muy lejos, a pesar de que la energía potencial es mayor en términos absolutos, la fuerza con la que se van a traer esas dos partículas o esas dos cargas va a ser menor, porque estoy muy lejos. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, si las dos cargas son del mismo signo, la repulsión va a ser más grande cuando están muy cerca. Y acá la atracción va a ser más grande cuando están muy cerca. Se supone que la carga de prueba no afecta eso porque su magnitud es despreciable, pero no implica que no sea atraída, ¿cierto? Lo que no estamos diciendo es, lo que decimos que no afecta y que no es despreciable, es el campo eléctrico. O sea, lo que decimos aquí cuando decimos la carga que vamos a poner de prueba no está afectando o no está perturbando, es el campo eléctrico. Básicamente lo que estamos diciendo es esto. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, yo sé que el campo eléctrico es radialmente apuntando hacia afuera, ¿sí o no? Este es mi campo eléctrico, la carga positiva. Si yo trajera una carga eléctrica
Vamos a suponer que ahora me dio por traerme una carga eléctrica que fue esta carga, que tiene la misma magnitud. ¿Qué va a pasar con esta carga eléctrica cuando yo la traiga? Pues que esta carga eléctrica tiene asociado también un campo eléctrico casi que de igual intensidad. Entonces, traerme esa carga eléctrica me va a perturbar este primer campo eléctrico. Entonces ahí es donde decimos, no, lo que pasa es que la carga de prueba que estoy trayendo es lo suficientemente pequeña para no perturbar el campo eléctrico. Porque si ustedes recuerdan, cuando teníamos dos cargas del mismo signo, el campo eléctrico por aquí hacía como esto. Entonces las líneas de campo eléctrico divergían. Se torcían así. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, Juan. Listo. Y si tuviéramos una carga negativa y estuviéramos haciendo lo mismo y la carga fuera lo suficientemente grande, entonces tendríamos una configuración de dipolo. Pero la idea es que la carga que vamos a traer hasta esta posición, hasta estas posiciones donde estamos evaluando el potencial eléctrico, no me están afectando esta configuración de este campo. ¿Sí? Sin embargo, sí debemos considerar que la carga de prueba que voy a traer es positiva. Entonces, si la carga de prueba es positiva con respecto a esta carga fuente, que también era positiva, el potencial eléctrico va a ser únicamente definido a partir del signo de la carga fuente. Entonces, a eso era lo que quería que llegáramos. Porque entonces, en el caso de que la carga Q es positiva, mi potencial eléctrico va a ser positivo. Pero si yo tengo una carga que es negativa, vamos a suponer que quiero poner ahora a esta misma distancia R1 y quiero cuantificar el potencial en 1, entonces yo digo, ¿cuánto es? Es menos Q, que es el valor de la carga, por caso E sobre R1. Porque allí estoy considerando entonces que aquí el potencial eléctrico, mejor dicho, que el trabajo para traer una carga hasta aquí es al contrario, es negativo. ¿Por qué será negativo? ¿Quién me dice por qué? Porque tiene que frenar la fuerza eléctrica. Pues, para que exactamente, estoy oponiéndome a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, para esa partícula que yo me estaba trayendo, supongamos que me la traje desde aquí y me vine haciendo esta trayectoria hasta llegar aquí. En todo este camino, la fuerza eléctrica quería hacer esto. Esto está haciendo la fuerza eléctrica. Por aquí la fuerza eléctrica estará apuntando para allá. Por aquí la fuerza eléctrica estará apuntando para allá. Entonces el desplazamiento, sí, dame un segundito. El desplazamiento está haciendo en este sentido. Pero la fuerza externa, que es quien está trayendo esa carga, está precisamente oponiéndose. Esta es la fuerza externa. Y entonces por eso decimos que el trabajo o el potencial que vamos a obtener allí será negativo. Sí, ¿quién me iba a preguntar, María Fernanda? Sí, entonces a eso era lo que me refería en la clase anterior. Entonces, al ser un potencial negativo, aunque estamos hablando ahora del trabajo como tal, el trabajo negativo, en realidad yo no estoy almacenando energía, no estoy almacenando, sino que antes estoy gastando. O sea que estoy reduciendo la energía potencial del sistema, sí. O sea, exacto. O sea que no sirve para almacenar como tal energía, sino que tienen que ser o dos cargas negativas o dos cargas positivas para poder almacenar como tal. Para poder incrementar la energía potencial del sistema, sí, tienen que ser cargas de signos opuestos. Del mismo signo, perdón. Del mismo signo. Ajá, listo. Pero si yo estoy trayendo, si lo que yo estoy haciendo es precisamente ayudarle, si lo que precisamente estoy haciendo yo es ayudarle al sistema, o sea, ¿qué es lo? Siempre piensen en el sistema y en el externo, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la carga positiva, y yo voy trayendo una carga positiva,
Eso es opuesto a lo que el sistema quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la fuerza externa? Le está incrementando la energía potencial, porque me estoy oponiendo al sistema. En este caso, si yo traigo una carga positiva, le estoy ayudando al sistema, entonces le estoy reduciendo la energía potencial. El símil... Que haya oposición a lo que quiere hacer el sistema como tal, independientemente del signo, si es positivo o negativo. Sí, exacto. Esa es la manera más... Es como el ejemplo de la montaña. El ejemplo de la montaña, exactamente. Pues porque eso lo quiere bajar y al subirlo está aumentando la energía potencial. Sí, señor, eso es. Por eso me devolví a este punto. Porque el ejemplo de la montaña es un ejemplo que nos ayuda a entender un sistema. O sea, yo sé que en el caso de los sistemas eléctricos es un poco más complejo de visualizar porque, digamos, no podemos manipular las cargas. Digamos, no es una experiencia común que manipulemos cargas y que, digamos, voy a poner una carga cerca de la otra, voy a desplazarla para modificar la energía potencial del sistema. Pero con la gravitación es muy fácil de pensarlo. Si, por ejemplo, yo estoy en la parte de arriba de la montaña con una masa y la bajo hasta el nivel inferior de esa montaña, le estoy ayudando a la gravitación, porque es que la gravitación quería que esa masa bajara. Entonces bajé la energía potencial del sistema. Pero si hago lo opuesto, si hago la del burrito, le estoy aumentando la energía potencial al sistema. ¿A cuál sistema? Al sistema de gravitación, al sistema de masas involucrado en este ejemplo. Y acá, entonces, pensemos de la misma manera. Para aumentar la energía potencial del sistema, yo tengo que mirar entonces cómo son las cargas. Siempre vamos a traer cargas de prueba positivas. Entonces, si tengo una carga fuente positiva y me estoy acercando, aumento energía potencial. Entonces, a medida que me voy acercando, cada vez va a ser más y más y más difícil. Entonces, por esa razón, el potencial eléctrico va a ser más y más grande cuando estoy cerca de este valor. Y en este caso, miren que también el potencial eléctrico va a ser negativo, pero cada vez más y más negativo. Sí, porque estoy precisamente moviéndome hacia una región donde donde la energía potencial se va a hacer cada vez más profunda. Entonces, en resumen, en las cercanías de cargas positivas, el potencial eléctrico va a ser positivo. Y en las cercanías de cargas negativas, el potencial eléctrico va a ser negativo. Permítanme, yo miro a ver si puedo abrir aquí una simulación, a ver si nos funciona bien. Puede que no funcione bien. Bien, listo. Esta simulación es posible que ustedes ya la hayan visto en el laboratorio. ¿Cierto que sí? Es la de la práctica esta semana, pues de que hay que entregar para hoy. Ok, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos una carguita positiva. Esa carguita positiva me genera a mí un campo eléctrico apuntando hacia afuera. ¿Cierto? No nos concentremos en el campo eléctrico. Miremos el potencial. El potencial eléctrico también se recibe el nombre de voltaje. ¿Sí? En términos generales, es mucho más diciente hablar de potencial eléctrico que de voltaje. Porque cuando hablamos de potencial eléctrico, entonces lo podemos relacionar con la energía potencial electrostática, que recuerden que son dos parámetros distintos. Y ahora vamos a traer este medidor. Este medidor, si ustedes observan, me está diciendo, vea, como solamente tengo una carga en el espacio que es positiva, cualquier región en el espacio, por muy lejos o muy cerca que esté,
va a tener un valor de potencial eléctrico positivo. Miren que acá, estoy por acá, 1.7. ¿Qué quiere decir? Que es que por acá, desde el infinito, yo me traje esa carga, el potencial eléctrico en el infinito valía 0, pero a medida que me voy acercando, voy aumentando y aumentando y aumentando, aumentando el potencial. Miren que vamos en 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, ¿cierto? Cada vez va siendo más y más difícil traer esa carga de prueba y ponerla aquí. 20 voltios. ¿Qué debemos esperar cuando lleguemos justo a la posición donde estamos en la posición del potencial? Miren que esto, si yo soy cuidadoso, soy capaz de ponerlo justo donde está la carguita, ¿cierto? Llega a un valor ridículo de carga. 90.000 voltios, 98.352 voltios. Eso en términos prácticos es una singularidad del potencial eléctrico. Es como tender al infinito. Es como tender al infinito. Por eso, o sea, no lo llamemos infinito, llamémoslo una singularidad. Allí en esa posición el potencial no está definido. Listo. Juan, pero mi duda es, es que no sé cómo explicarlo. ¿Cuál es la cantidad del voltaje es como el esfuerzo que hay que hacer a la carga para traerla desde el infinito? Sí, señor. Como confundido. Okay. Es como el esfuerzo, o sea, lo podrías pensar como el esfuerzo, si lo quieres ver así. Es porque no es otra cosa que el trabajo por unidad de carga o la energía por unidad de carga que la gente externa le tiene que ir metiendo. Pero entonces, eso es considerando que la otra carga también es positiva. Eso sería considerando que la otra carga también es positiva, exactamente. Ok, porque si fuera negativa, antes habría que hacerle esfuerzos para alejarla. Para mantenerlas separadas, exactamente. Si, por ejemplo, mi carga fuera negativa, mira que el potencial eléctrico por allá en el infinito pues será 0 nuevamente, porque están infinitamente separadas. Entonces la interacción eléctrica se puede despreciar. Pero a medida que me voy acercando y me voy acercando, me voy acercando, mira que voy aumentando la magnitud, pero me voy haciendo cada vez más y más y más negativo. Entonces, si me voy acercando a una carga negativa, mira que el valor va siendo también consecuente con lo que teníamos ahorita. ¿Sí? Justamente si llego acá, por aquí, pues llegaría a la singularidad, pero con signo negativo. Entonces, donde se está poniendo ese medidor de voltaje, por decirlo así, siempre toma como una carga positiva. Sí, señor. Ese medidor de voltaje es como si yo quisiera poner allí una carga positiva. Vamos a poner uno de estos sensores. No, este solamente me está midiendo el campo eléctrico. Entonces no me sirve este sensor. Solamente puedo trabajar con este. Entonces, observen que en el espacio yo puedo tener configuraciones de carga. Yo puedo tener, por ejemplo, configuraciones, ¿cierto? Esa configuración de carga particular. Entonces, cuando tengo una configuración de carga particular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que empezar a mirar la contribución de cada una de ellas y por principio de superposición yo voy a poder sumar todas las contribuciones. Entonces, para este punto particular, aquí no sé cómo podría, bueno, digamos que lo voy a poner por aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué considero? La contribución que esta carguita le hizo, la que esta carga le hizo, la que esta carga le hizo. Esas tres contribuciones van a ser positivas, la de esta carga va a ser positiva, pero las de las otras, esta es negativa, esta es negativa, esta es negativa y esta otra es negativa. Entonces sumo todos los potenciales para un solo punto, considerando que todas las demás cargas desaparecieron, ¿cierto? Como si allí únicamente estuviera considerando el efecto de una de las cargas. Entonces, si estoy cerca de las cargas positivas, pues el potencial va a ser positivo. Miren que, por ejemplo, traer una carga hasta esta posición me va a resultar, o voy a necesitar una gran cantidad de trabajo. Lo mismo por aquí, lo mismo por aquí, pero traerla por aquí no va a requerir tanto trabajo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que habrá regiones en el espacio. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo en un punto. Bueno, por aquí. ¿Cuánto es la magnitud del potencial eléctrico ahí? Muchachos. Cercano a 0. Cierto, está muy cercano a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en esa posición Se cancelan.
en esa posición. O sea, poner una carga ahí no me requiere o no me afecta, no voy a ganar ni perder energía por poner una carga en esa posición. Entonces, Juan, hola. no entiendo algo ahí, porque si yo coloco ahí una carga, no se supone que iría en dirección, pues como digamos las líneas, o si las líneas de campo eléctrico van desde la positiva a la negativa. Y ahí Sí. al estar cerca, si colocamos, por ejemplo, ahí el campo eléctrico, pues digamos que el campo eléctrico ahí sería fuerte. Y si yo coloco una carga ahí, no se movería en el sentido del campo eléctrico. Y eso no significa que hay una energía cinética, entonces por lo tanto también potencial. Pues como se mueve, tiene la capacidad de moverse, es porque hay una energía potencial. Lo que puedes considerar allí es que la fuerza que está experimentando sería la fuerza como producto de la interacción eléctrica, o sea, el producto entre la carga y el campo eléctrico. ¿Sí? Pero esto que estamos hablando, o lo que estamos diciendo, esto se me tostó. Esto que estamos diciendo es precisamente que no requiero realizar ningún trabajo, o que la suma del trabajo neto va a ser cero para pararme allí. No quiere decir que cuando yo llegue allí, la carga no vaya a experimentar ningún tipo de fuerza. Eso es O sea, importante. sería como si uno suelta una carga, el sistema va a tender a llevarla allá. No, sería si yo me traigo una carga desde el infinito. ¿Sí? Vamos a poner otra vez esto porque pongo otra vez aquí así. ¿Cierto? Cualquier cosa. Sería, si yo quiero posicionar una carga donde el potencial vale cero, el agente externo no tuvo que hacer fuerza o no tuvo que aplicar un trabajo para llegar hasta allí. Eso es lo que estamos diciendo. Pero No, bueno, Juan, entonces, el agente externo, ¿Sí? yo diría que más bien la distribución de carga. O sea, porque allí ¿cómo se llama? La fuerza siempre es perpendicular en las líneas de campo. Lo que pasa es que por allí, esa línea, no, líneas de campo no, sino que potenciales viene desde el infinito. Entonces, por eso. Una pregunta. O sea, cuando yo no lo pregunté enseguida porque estaba todavía explicando aquello y por eso se me pasó. ¿Por qué no podemos colocar una carga? No podemos colocar una carga grande para medir el campo eléctrico. O sea, sí perturba el alrededor, pero en el punto donde yo la coloco, no sé, yo creería que no, porque ahí no está definida por ella misma, entonces no sé por qué tiene que ser pequeña. ¿Por qué tiene que ser pequeña? Esa es una pregunta de esas, digamos, de alguna manera conceptual, ¿cierto? Como si tú tienes, por ejemplo, una sola carga y esa carga te está generando un campo eléctrico y traes una carga de la misma magnitud, inmediatamente perturbas el campo eléctrico que estaba existente en esa región. Y a pesar de que no esté definido, digamos que su entorno y sus alrededores sí va a estar completamente perturbado. Mira que aquí, por ejemplo, las líneas de campo en esa posición donde la solté, ¿cierto? El campo eléctrico, por ejemplo, aquí tenía una magnitud muy pequeña, ¿sí? 0.66 voltios por metro. Voy a mover un pedacito y voy a tratar de poner una carga allí. Mira que ya el campo eléctrico no va a valer lo mismo. Entonces sí la perturba. Entonces por eso es que, digamos, por definición, por convención, lo que asumimos es que la carga que vamos a poner allí es tan pequeña que no me perturba los entornos. Listo. Muchas gracias. Bien. Juan. Hola. Sí, con respecto a lo que yo había preguntado ahorita, entonces, no sé si me está enredando, uno no podría definir el potencial eléctrico como la capacidad de generar un trabajo. Como la capacidad de generar un trabajo. No
realmente no. O sea, ¿podrías cuantificar la energía potencial a partir del potencial eléctrico si defines cuál es la magnitud de esa carga? Volvamos aquí al tablerito. ¿Sí? A ver, lo que podrías tener una vez tengas el potencial eléctrico es de encontrar nuevamente la carga, ¿cierto? Porque si definimos el potencial eléctrico como la energía por unidad de carga, entonces yo podría volver nuevamente a la energía conociendo el valor de la carga que estoy posicionando allí. Porque es que precisamente la historia con el potencial eléctrico es que yo no conozco cuánta carga es la que estoy trayendo. O sea, yo no conozco la magnitud de esta carga. Es una energía por unidad de carga. Entonces, si yo quiero conocer cuánta energía lograré con una cierta configuración, trayendo una cierta carga particular, entonces tengo que multiplicarla para obtener este valor de energía potencial electrostática. Entonces allí ya sí podría hablar de cuánto es el trabajo que tengo disponible. No sé si de pronto de esa manera lo podemos entender. Sí, un poco más claro. Listo. Miremos entonces una configuración, por ejemplo. Si nosotros tenemos una esfera, vamos a considerar una esfera metálica. ¿Sí? Esa esfera metálica va a tener una carga distribuida. Digamos que tiene en su superficie una cantidad de carga correspondiente a 10 microcoulombios. Entonces esa es la cantidad de carga que tenemos allí. Si estamos en una condición donde estamos hablando de una condición electrostática, sabemos entonces que la carga se va a distribuir sobre la superficie de esa esfera. ¿Por qué? Porque sabemos que en las esferas conductores o en los materiales conductores, en el interior, el campo eléctrico tiene que ser cero. ¿Con qué fin? Con el fin de precisamente considerar que allí no vamos a tener cargas que se estén acelerando. ¿Sí? El campo eléctrico por fuera de la esfera va a ser distinto de cero. Ya habíamos visto cómo podíamos cuantificar ese campo, suponiendo, por decir algo, que vamos a estar parados a una cierta distancia. Vamos a decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si me estoy parando a una cierta distancia en un punto P? Ese punto P estará a una distancia R del centro de la esfera. Y recuerden que estamos hablando del centro de la esfera porque precisamente por esa configuración o por esa simetría que tiene el problema, toda la carga que tenemos allí distribuida se puede considerar como si estuviera justo en el centro. Pero eso nos funciona únicamente si estamos por fuera del radio de la esfera. Entonces digamos que este es el radio R de la esfera. Ese radio R lo podemos definir con un parámetro, un valor cualquiera, ¿cierto? Digamos que R es 0,3 metros. Ahí que le estamos dando valores, ¿cierto? ¿Cómo podemos calcular el potencial eléctrico? En el punto P. La carga que está en el punto P va a ser positiva también. Es por definición, ¿cierto? Nosotros por convención asumimos que la carga que traeríamos hasta allí, no sabemos cuál magnitud va a ser, pero asumiríamos que esa carga es positiva. ¿Sí? Recuerda que esa es la definición del campo, del potencial eléctrico. Profe, Juan, no tiene nada que ver con lo que se había dicho de que un cascarón
que el campo del cascarón se comporta como si estuviera en el centro, como si fuera partícula, y entonces simplemente tomar la carga y la distancia sería el R minúscula por R mayúscula. Exactamente. Sí, claro. Esa sería como la estrategia para encontrar ese potencial eléctrico. Sería precisamente considerar que tenemos un sistema cuya simetría se puede asimilar o asumir al de una carga puntual. Listo. Sí, pero entonces habría que volver a demostrar eso, o simplemente se puede decir que su campo eléctrico funciona como el de una carga puntual. Se puede decir que su campo eléctrico funciona como el de una carga puntual. Sería como la manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos determinarlo si lo hiciéramos considerando la definición formal de potencial eléctrico? Entonces, podríamos decir que el potencial eléctrico en el punto P es la energía por unidad de carga, y esa energía nosotros la definimos como ¿quién? Como el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, o más bien menos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, punto de R, sobre la carga, porque acá vamos a tener la carga también. ¿Sí? Para ir desde dónde hasta dónde. Posicionar la carga en este punto implicó haberla traído desde el infinito y posicionarlo a una cierta distancia R. Entonces allí, miren que yo puedo deshacerme de ese signo menos. Ese signo menos entonces me permite definir a mí ahora los límites entre R y el infinito. Esa carga es un valor constante, ¿sí? Y ese valor constante, entonces mire que me va a permitir a mí introducirlo nuevamente dentro de la integral. Entonces puedo hacer esto es fuerza eléctrica por carga, y esto punto de R. Observen lo que podemos hacer con esta expresión de acá. Esto es equivalente a ¿quién? La fuerza eléctrica sobre Q. El campo. ¿Sí? Ese sería el valor del campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico. Entonces esto se nos convierte en ¿quién? Se nos convierte en la integral entre R y el infinito de E, punto de R, con la condición, con la característica entonces, de que precisamente para esta configuración que tenemos allí, el campo eléctrico en ese mismo punto es de forma radial. O sea, el campo eléctrico apunta hacia allá, y asumimos que el DR, o que es la posición desde la cual estamos trayendo esto, está alineado. Entonces podemos deshacernos, digamos, de esa condición vectorial que teníamos allí. Entonces, ¿cuánto sería el campo eléctrico? El campo eléctrico, miren que lo podemos expresar como Q por K sub E, por la integral entre R y el infinito de dr. El campo eléctrico tenía el R al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más nos quedaría entonces allí pendiente? Nos quedaría pendiente hacer esa integral. Cuando integramos, nos quedaría entonces que esto será menos Q por K sub E sobre R, y los límites de integración serían R y el infinito. Cuando hacemos esa reemplazo de límites, vamos a quedar entonces que esto es menos Q por K sub E sobre el infinito, menos Q por K sub E sobre R, y llegaríamos entonces a que este término de acá se anula, y nos queda Q por K sub E sobre R. Eso nos aplica únicamente para los R's que son mayores que el radio de la esfera. ¿Y qué pasa
pasa, por ejemplo? Bueno, si queremos conocer entonces el valor de ese potencial eléctrico en ese punto, ¿sí? Allí simplemente tenemos que determinar el valor de P, de potencial en P. A ver, me quedó como raro. Juan se dice que el R tiene que ser mayor al de la esfera porque si estuviera dentro de la esfera encerraría menor carga. No estaría encerrando nada de carga porque como es una esfera conductora, Ah, ok, solo es en la superficie. Listo. solamente estamos en la superficie, exactamente. Pero así no fuera conductora, también sería para los mayores, porque si estuviera dentro encerraría menos carga, entonces eso ya sería una variación del radio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí tendríamos que considerar, si por ejemplo tuviéramos una esfera que fuera no conductora y la carga estuviera distribuida en todo el volumen, entonces tendríamos que considerar esa distribución volumétrica de carga para poder determinar el potencial dentro de la esfera, ¿cierto? Porque allí tendríamos un potencial dentro de la esfera. Entonces, bueno. Y el R que se toma entonces es el que hay exactamente desde el centro de la esfera. El que hay exactamente, sí, el que hay exactamente desde el centro de la esfera. Esa es precisamente la situación. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, vamos a medir cuánto sería el potencial si R fuera justamente en el radio de la esfera. O sea, porque esto dijimos, esa R tiene que ser mayor, pero puede ser mayor igual también. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuánto nos daría ese valor del potencial sobre el punto P si nosotros paramos el punto P justamente sobre la superficie de la esfera. O sea, si P estuviera aquí. Entonces, ¿cómo cuantificamos eso? Entonces, miren que sería precisamente la carga, en ese caso eran 10 por 10 a la menos 6 coulombios, la constante de Coulomb, 8,99 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulombio cuadrado, y la distancia. La distancia es de 0,3 metros. Cuando hacemos ese cálculo, llegamos a un valor bastante alto. Llegamos a un valor que es de 585,1 Newton metros Coulombio, o lo que es lo mismo, joules por Coulombio, o lo que es lo mismo, voltios. Entonces miren que la magnitud del potencial justo, si estamos sobre la superficie de esa esfera, es muy alta. Estamos hablando de que esto es aproximadamente 300.000 voltios o 300 kilovoltios. Sí, es un valor descomunal. Pero la cantidad de carga que tenemos allí apenas es de 10 microcoulombios. Miren que no estamos siquiera hablando de un coulombio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estuviéramos más alejados? O sea, si ya no estuviéramos justo sobre la superficie, sino que estuviéramos a una distancia un poco más grande. O sea, si estuviéramos parados por aquí. Llamemos este R igual a 0,6 metros, al doble. Entonces, si estamos al doble, miren que la expresión para el potencial eléctrico, digamos a 0,6 metros, lo único que nos cambia es precisamente la distancia. Todo este término que tenemos acá, lo puedo duplicar porque es exactamente igual. Y acá simplemente aumentamos la distancia. Entonces miren que aumentar la distancia, esto lo puedo haber expresado no como 0,6 metros, sino como 2 veces 0,3 metros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué esperaré que pase con el potencial? Es como si hubiéramos tomado el potencial sobre la superficie y lo dividimos en 2. Entonces aquí ya sabemos que esto va a ser aproximadamente 150 kilovoltios. Es mucho menor el trabajo para llegar a esa distancia. Y si estuviéramos a 3 metros, o sea, 10 veces más pequeñitos. A 3 metros. Entonces ya sabemos que sería multiplicar o dividir este valor aquí, dividirlo por 10, ¿cierto?
porque estamos a una distancia que es 10 veces más pequeña, ¿sí o no? Perdón, 10 veces más grande que la que teníamos originalmente. Esto sería este mismo término que tenemos aquí, pero para llegar a 3 metros, como si tuviéramos esos 30 centímetros y lo multiplicáramos por 10. Sería justamente la 10ª parte de lo que teníamos allí. 30 kilovoltios. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Qué deberíamos hacer para conocer el valor de B en un radio menor al de la esfera? Ok, vamos a mirar qué hacemos con el radio menor dentro de la esfera. Entonces resulta que si nosotros queremos conocer ese valor, vamos a considerar un punto por aquí adentro. Llamémoslo RI. Me quedo como feo. Vemos que este es el radio en el interior. ¿Qué deberíamos considerar? Recordemos esta imagen de la energía potencial, ¿cierto? Vamos más bien a graficar el potencial eléctrico como producto o como relación con la posición. Sabemos que para el valor R, eso alcanza un valor que es equivalente a 300, ¿cierto? Kilovoltios. Y a medida que vamos alejándonos, entonces empezamos a disminuir ese valor de potencial. ¿Sí? ¿Proporcional a quién? Proporcional a 1 sobre R. Que eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Pero resulta entonces que si queremos mirar cómo es la configuración por dentro, entonces tenemos que pensar en cuánto es el campo eléctrico. Miremos esta expresión que teníamos aquí, justamente esta que tenemos acá, en donde cuantificamos el potencial eléctrico como el producto entre el campo y el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto nos da el campo en la parte interior? 0. Sería 0. Entonces, ¿uno qué pensaría del potencial eléctrico en la parte interior? ¿Qué podría ocurrir con ese potencial eléctrico? ¿Será que se va a hacer 0? ¿O será que qué va a ocurrir? Yo pienso que Debería ser una constante. Alguien dijo que constante, alguien dijo 0. 0 es una constante. Ok, pensemos qué es lo que tiene que pasar. Recuerden que lo que estamos diciendo es, estoy trayendo una partícula cargada. Entonces, todo este recorrido me implica trabajo. ¿Sí? Poner la partícula cargada aquí me implica 300.000 voltios. Recuerden que eso estamos hablando de energía por unidad de carga. Pero ya traer esa partícula al interior de esta esfera, como el campo se hace 0, entonces no hay ninguna oposición a que esa partícula cargada se siga moviendo por dentro. ¿Sí? Entonces, veníamos por aquí. A medida que me voy acercando, tengo que hacer más y más trabajo. Pero una vez ya estoy por dentro, entonces la cantidad de trabajo no está cambiando. Se mantiene constante. Y eso es una
una de las descubrimientos, digamos, más interesantes, porque si nosotros configuramos un elemento y esto se comporta de manera constante, estaremos hablando de algo que se conoce como una equipotencial. Ese es un término que vamos a discutir entonces en este momento. ¿Qué características tiene esencialmente una equipotencial? Una equipotencial son regiones, es una región en el espacio donde el potencial eléctrico es el mismo. ¿Y eso qué característica o qué ventaja, digamos, tiene? Si nosotros miráramos un mapa, por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo del campo gravitacional, y nosotros, por ejemplo, traemos un mapa, permítame, yo busco, acá tengo mapas. En una configuración de una sola carga serían, las unas equipotenciales serían esferas alrededor de Exactamente. la carga. Sí, pero quería traer primero este. Yo lo copio, lo pego por aquí. Miremos esta situación. Esto es lo que hace un mapa. Si nosotros miramos un mapa y miramos las líneas de nivel, esas líneas que uno ve como contornos, lo que hace referencia a diferentes alturas con respecto al nivel del mar. Si nosotros estuviéramos configurando, por ejemplo, y dijéramos, es que en el campo gravitacional la energía potencial gravitacional es 0 a esta altura, entonces todos los puntos que se encuentren a una altura de 10, supongamos que son 10 metros, todos estos puntos de energía potencial van a estar dados por ¿quién? O sea, si yo tengo una masa M, la energía potencial, cuando yo llevo esa masa M hasta este punto, es mg por 10 metros. Si la subo hasta este punto, donde la altura es 20, la energía potencial es mg por 20 metros. Si la subo hasta este punto de aquí, la energía potencial es mg por 50 metros. ¿Sí? Miren que en este caso, en el caso gravitacional, hablamos de energía potencial gravitacional. Si estuviéramos acostumbrados a hablar del potencial gravitacional, nos desharíamos de precisamente ese valor que está relacionado, que me está involucrando aquí a la masa. Pero acá me tuve que traer esa masa para poder hablar de la energía potencial. En el caso, entonces, del caso eléctrico, lo que tendríamos, como decía el compañero, es que precisamente, pues acá, vamos a buscar esa imagen de esta. De tener una carga, ¿cierto? Si nosotros acá tenemos una carga, justamente los puntos en los cuales la energía potencial, o el potencial eléctrico más bien, es constante, los puntos donde el potencial eléctrico es constante son esferas que están a la misma distancia. Son esferas, por ejemplo esta, que tiene un radio R1. Entonces allí el potencial eléctrico vale lo mismo. Para esta otra, para toda esa esfera, el potencial eléctrico vale lo mismo, porque son puntos que están ubicados a la misma distancia. Para esta otra, el potencial eléctrico vale lo mismo. Y hablamos de esferas porque miren que en este caso del sistema gravitacional, estas superficies o esas líneas que estamos viendo allí son simplemente la intersección, digamos, de la montaña o de la topografía con un plano. Pero a nivel, digamos, global, uno podría pensar esto. Vamos todo este señor. No se quiere mover completo. ¿Bien?
uno podría pensar que, por ejemplo, la Tierra, esta es la Tierra, ¿sí? Aquí cualquier cosa. Los puntos que tienen el mismo potencial gravitacional en la Tierra, todos están a la misma altura. Entonces, por ejemplo, una montaña, qué sé yo, el Everest, está por aquí. Y, por ejemplo, por acá hay otra montaña, el Kilimanjaro, en África. Entonces, esas dos montañas, a una altura, por ejemplo, de 1000 metros con respecto al nivel del mar, van a tener la misma energía potencial gravitacional. ¿Sí? Entonces, también yo podría hablar de que con respecto al sistema gravitacional, también los equipotenciales de gravitación son esferas, no son simplemente planos. Entonces acá también pasa exactamente lo mismo. Listo. Permítame, yo miro a ver si puedo abrir una simulación. Juan, una Hola. pregunta. Sí. Allí, en el caso de la esfera, ¿cuánto dijimos que valía el potencial eléctrico dentro? Dijimos que valía lo mismo que el potencial eléctrico en la superficie. Eso fue lo que Porque dijimos. tiene que, bueno, si lo están pensando como que hay que llevarla hasta ahí. Pero ¿y si Exacto. solamente la coloco ahí de pronto tan y ya? ¿Cómo así? Ya enseguida, o sea, simplemente la hago que aparezca, no la traigo del infinito. Igual va a tener ese potencial de la superficie. Pero es que no puedes, o sea, la idea es que no puedes tener que aparezcan las cargas así como de la nada. Porque por definición lo que hacemos cuando hablamos del potencial es precisamente suponer que esa carga la trajimos desde el infinito. O sea, no pienses en ella como que apareció de la nada, sino que hablamos de que viene desde el infinito. ¿Sí? Bueno, Bien, allí estamos viendo la simulación. Permítanme, yo cambio esto y busco una... bueno, esa carga puntual también me sirve. Pero entonces vamos a ponerla en forma de equipotenciales. Bien. Allí, por ejemplo, estamos viendo las equipotenciales correspondientes a una carga puntual. Pero las estamos viendo en forma de intersección, ¿cierto? De un plano que está intersectando a la superficie equipotencial y por eso se ven como círculos concéntricos. Pero realmente esas equipotenciales son esferas. Allí tenemos una carga. Esta carga en este caso, miren que es de menos 1 nanocoulombios. Vamos a invertirlo para que me quede una carga de 1 nanocoulombios. Y miren que aquí estoy midiendo con esta barrita el potencial. Entonces acá potenciales muy pequeños. Potenciales muy pequeños son esferas muy grandes. A medida que me voy incrementando el potencial, entonces miren que ya me va a aparecer una esfera. Eso que estamos viendo allí es simplemente una esfera que me está mostrando los puntos alrededor de esa carga puntual donde el potencial vale lo mismo. ¿Sí? Miren que aquí simplemente la esfera se va haciendo cada vez más y más y más pequeñita porque estoy incrementando la magnitud del potencial eléctrico. Si fuera una carga negativa, pues entonces es cuando estamos haciendo cada vez más y más y más negativos que encontramos el potencial valiendo una cierta magnitud. Pero es importante que tengamos en cuenta que los equipotenciales no son líneas, son superficies, son entidades volumétricas, ¿sí? Miremos, por ejemplo, la situación donde tengamos un dipolo. A ver, pongamos aquí un dipolo. Y miremos lo mismo. Sí, acá nuevamente estamos viendo las cargas con una cierta separación y estamos viendo las líneas equipotenciales. Pero no las veamos en rebanadas, sino que veámoslas como si fueran superficies. Miren que muy cerca de una de las cargas va a tener un potencial bajito y a medida que me voy alejando
Eso se va convirtiendo en una superficie, superficie, superficie. Por acá llegaría a una posición en la que esto es un plano completamente. ¿Sí? El punto medio entre dos cargas dipolares es precisamente una superficie equipotencial en forma de plano. Y luego sigo aumentando el potencial y voy a encerrar la superficie, la carga positiva. Entonces esta será la carga positiva, esta que estoy mirando aquí, y esta que tenemos por acá será la carga negativa. ¿Listo? Si no tuviéramos un dipolo, sino que tuviéramos, a ver qué más podemos poner aquí, un cuadrupolo. Entonces un cuadrupolo son dos cargas positivas junto a dos cargas negativas. Miremoslo sin rebanar. Entonces miren que sin rebanar, potencial pequeñito alrededor de las cargas negativas. A medida que me voy aumentando, pues entonces esto se va a crecer, incluso llegar al punto en que esas dos se podrían casi que juntar, ¿sí? Formarme una superficie equipotencial que es precisamente la intersección de dos planos. Y luego el potencial se convertiría en un potencial mucho más grande rodeando las cargas positivas. Listo. Ahora miremos por aquí. Ah, bueno, esta que tiene la versión 2D. En esta que tiene la versión 2D podemos mirar el efecto. Ahora quitemos estas partículas. Quitemos que no me muestre nada. El efecto del potencial eléctrico también. Para una carga positiva. Miren que acá estoy mirando en la parte inferior de la pantalla. Me dice si la carga es negativa o es positiva. Por aquí justo en la esquina inferior derecha. Entonces una carga negativa. Esa carga negativa justamente lo que me está mostrando o lo que me está indicando es que si yo pongo una partícula positiva, esa partícula positiva se va a ver atraída hacia la carga negativa. ¿Y por qué no estoy viendo la partícula en este momento? Porque es que justamente en esa posición lo que voy a tener... ¿Se le fue el sonido? ¿Se me fue el sonido? ¿No me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando. Ah, entonces fue solamente a Federico. Ya. Ah, bueno, entonces les decía, si yo pusiera una partícula, esas partículas que estamos poniendo allí son partículas que harían las veces de cargas de prueba positiva. Entonces, ¿qué van a sentir ellas? Se van a sentir atraídas y se van a sentir como si se fueran por un embudo. ¿Sí? Cargas que van a tratar de llegar hacia la carga negativa. Se van a sentir atraídas por esa carga negativa. Si la carga fuera positiva, entonces sería el efecto contrario, sería una montaña. Esas cargas positivas pues van a repelerse con la carga que me está generando ese potencial. Si por ejemplo lo que yo tuviera es dos cargas del mismo signo, entonces se me va a formar precisamente un par de cavidades. Si las cargas fueran positivas, me formaría como un par de montañas. Ojo que esto no es, esta representación tridimensional que estamos viendo aquí es de la magnitud del potencial. O sea, lo que estamos viendo sobre el eje Z es la magnitud del potencial eléctrico. Vamos a poner ahora unas en forma de dipolo. En forma de dipolo, separémosla un poquito. En forma de dipolo, entonces en la carga positiva, que es la que tenemos a la izquierda, las partículas se ven repelidas. Y en la carga de la derecha, que sería mi carga negativa, las partículas se van a ver atraídas. ¿Sí? Quitemos ahora estas partículas. Simplemente pintemos los vectores de campo eléctrico. Entonces miren que en el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico sale de la carga positiva y llega hacia la carga negativa. Si nosotros viéramos esto justamente desde arriba, esto que estamos observando se asemeja bastante a esta configuración que podríamos tener si tenemos esto y esto. ¿Sí? Las líneas de campo saliendo
desde la carga positiva y llegando hacia la carga negativa. Eso es esencialmente lo que vamos a tener allí. Bien, que se me hizo este. Entonces, saliendo de la carga positiva, llegando a la carga negativa. Si tuviéramos configuraciones un poco más complejas, ¿cierto? Por ejemplo, el cuadrupolo. Entonces, en el cuadrupolo, miren lo que tenemos allí. Tenemos 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Entonces, también podríamos incluso visualizar qué pasa, por ejemplo, con las partículas que vamos a tener allí. Pongamos partículas cargadas, ¿cierto? Van a estar en un movimiento bastante, pues como si se fueran hacia las cargas negativas y alejándose de las cargas positivas. Bien, ¿alguna inquietud o pregunta con respecto a eso? Juan, entonces el potencial se vería como una acumulación de trabajo que se tuvo que hacer a lo largo de, por ejemplo, pues aquí pensando en lo de la esfera, el hecho de que el potencial siga siendo como el mismo, sabiendo que no hay que hacer más trabajo ahí dentro de la esfera conductora. Entonces yo lo estaba viendo, era como que ya venía con un acumulado, entonces sigue estando ahí ese acumulado. Sí, exactamente. O sea, cuando llegas a una equipotencial, esencialmente el trabajo que tuviste que hacer para llegar hasta esa equipotencial no cambió. Pero una vez estás en la equipotencial, ya no tienes que hacer más trabajo. Sino que es que la equipotencial yo la veía era como superficies y ya mirarla dentro de la esfera es como si hubiese varias superficies con el mismo potencial. ¿Sí me va a entender? Por eso a mí se me hizo como raro de que continuara con el mismo valor de la superficie y no que fuera 0. Porque quiere decir que dentro todavía hay potencial, o sea, quiere decir que hay dentro de la esfera todavía puede, o sea, es raro. O sea, porque es como decir que tiene todavía líneas de potencial, no sé. O estaba... No, porque, a ver, si lo piensas, lo que puedes hacer es pensarlo como si fuera, ¿cierto? Como una entidad volumétrica. Las equipotenciales son entidades volumétricas. Entonces, en el caso de una configuración puntual, por ejemplo, o de una distribución, si estás por fuera de esa distribución, estás hablando de que tienes cascarones, de que tienes superficies como estas, ¿sí? Como estas que estamos viendo, por ejemplo, en este caso inferior, esta imagen que tenemos aquí. O sea, que no se tiene en cuenta solo esa superficie volumétrica, por decirlo así, sino que también lo que está dentro, a lo que está encerrando. Pero es que estamos hablando de un caso particular, que es el caso de un material conductor. Y en el caso del material conductor, resulta que es que todo ese material conductor en sí mismo es una equipotencial. Ya. O sea, todo ese volumen es una equipotencial. Eso es lo que ocurre con un material conductor. Entonces, bien. Gracias. Listo. A ver qué se me hizo esto. Okay. Entonces, continuando con eso, miren que, por ejemplo, Maxwell, cuando hizo el desarrollo de la teoría electromagnética y cuando estuvo discutiendo acerca de esto del potencial, él precisamente en su trabajo determinó, por ejemplo, este tipo de superficies. ¿Sí? Creo que se las había mostrado cuando hablamos de las líneas de campo eléctrico. Dijimos que todas estas líneas que salían de una de las cargas, ¿cierto? Si consideramos esto como si fuera una de las cargas y esta otra de las cargas con una relación de 1 a 4, porque estamos diciendo que esta es 20 y B es 5, o sea, como que esta es 20 veces y esto es 5 veces, entonces la relación que hay entre esta y esta es de 1 a 4. Entonces todas estas líneas que salían, si por ejemplo decimos esto es una carga positiva y esto es una carga positiva,
Entonces todas estas líneas que salen hacia allá, vamos a hacerlo un poquito más grueso para que se vea mejor. Todas estas líneas son líneas de campo eléctrico, van saliendo de las cargas. En este caso, estas líneas de este campo eléctrico de ese señor se van a ver afectadas por esa otra que es más grandota. Pero igual, son líneas que van saliendo. Mientras que estas otras líneas que están aquí, lo que me están representando son precisamente la superficie equipotencial. Todas estas que van aquí perpendiculares a las líneas de campo son superficies equipotenciales. Entonces, miren que es como si yo tuviera aquí una carga positiva grande, una carga positiva pequeñita, y entonces la superficie equipotencial, una de las superficies equipotenciales que me rodea esa, es algo como este estilo, como una especie de baloncito o de globito que con el cual estoy encerrando a esas dos cargas. Sí, en el caso de, por ejemplo, esa otra simulación que nos permite visualizar tridimensional, no me permite observar adecuadamente, digamos, la forma volumétrica de cargas distintas. Sería muy, muy chévere que se pudiera hacer. Lo que mejor podemos hacer, por ejemplo, es esto que tenemos aquí. En esta simulación, sí podemos ver que, por ejemplo, si tenemos una distribución de cargas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 5 veces más carga que en esta. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el potencial eléctrico, pues obviamente a una misma distancia de donde están las cargas concentradas, es mucho más grande para la posición en donde está, obviamente, la mayor cantidad de cargas. Pero lo interesante de esto es que también me permite dibujar líneas equipotenciales. Entonces, esta es la equipotencial que rodea a estas cargas. Es una equipotencial a 35 voltios, por ejemplo. Esta, una equipotencial a 30. Esta, una equipotencial a 25. Esta, una equipotencial a 22,6. Esta, miren que esta, por ejemplo, ya me están cerrando las dos distribuciones de carga a 20. Por acá en toda esta región, imagínense como si esto pudiera rotar alrededor de un eje que sea horizontal. Entonces me formaría esa forma como de 8, ¿sí? Como esencialmente es como si cogiéramos un globito de piñata y lo alargáramos y lo apretáramos uno de los lados más que el otro. Entonces miren que allí, por ejemplo, puedo generar esa equipotencial. En las cercanías de esta otra, pues tendremos equipotenciales también que son cuasi esferas, ¿sí? Obviamente si yo me paro aquí muy pegadito, pues esto casi que va a ser una esfera. Y si yo me voy alejando, mis equipotenciales sencillamente van a ser cada vez más grandes. Por acá llegaré a un punto, vamos a ver si soy capaz de cogerlo, donde la equipotencial casi que se cierra completamente. Es muy complicado de hacer. Pero bueno, esto tiene la característica de que si uno mueve un poquito, borra todo. Listo. Allí, por ejemplo, observen que esa equipotencial casi que llega a un punto de singularidad. Sí, como un punto particular. Donde el volumen, donde esa superficie tridimensional pues se hace puntual. Que es precisamente lo que Maxwell mostraba en su trabajo, ¿cierto? Cuando él hizo esta configuración, o cuando presentó esta configuración, miren que él también mostraba estos puntos, como este que estamos allí señalando, que ese es justamente ese punto donde las equipotenciales se cierran y se convierten de esa forma. ¿Listo? Bien. ¿Alguna inquietud con respecto a esto de la equipotencial? Bueno, otra de las características que les quería mostrar respecto a ese punto particular es que en ese punto donde se hizo cero, el campo eléctrico vale cero.
Miremos a ver si lo podemos observar en esta simulación. Vamos a poner un sensor y vamos a mirar la magnitud del campo eléctrico en esa región. Miren que justamente en las cercanías de ese punto, el campo eléctrico desaparece. Este es un punto bastante interesante, es un punto donde si bien el potencial eléctrico no vale cero, el campo eléctrico sí vale cero. Y entonces es muy interesante ese tipo de puntos, porque resulta que si yo me traigo una carga puntual, ¿cierto? Me la traigo y la pongo en esa posición, tuve que haber hecho un trabajo por unidad de carga para traerla hasta allí. Pero una vez yo suelte la carga en ese punto, la carga se va a quedar estacionaria. La carga no va a sentir ningún tipo de fuerzas. Listo. Bueno, ahí sería como poner un balón en la cima de una montaña que sea muy puntiaguda y que quede como equilibrado. No sería como ponerlo justamente en la cima de la montaña, sino que, a ver si lo podemos mirar aquí con esta simulación. Pongamos una de estas de doble línea, de doble carga. Pongámosla positiva. En un punto de silla, entonces. Es un punto de silla, exactamente. Es un punto de silla. Es como si lo estuviéramos poniendo justamente en esa posición, ¿cómo la llamamos? La posición de equilibrio inminente, que sería como alrededor en esa zonita que se ve como sombreadita de gris. Entonces, la partícula cargada queda allí en un equilibrio casi que inestable. Ese se llamaría ese punto, un punto de equilibrio inestable. Porque si se mueve un poquitico, inmediatamente experimentará fuerza eléctrica. Pero si se queda en ese punto, pues no. Listo. Entonces es bastante interesante esa característica que en algunos casos podemos visualizar pues con la fuerza eléctrica. Bien. Y también pues teníamos otras imágenes de situaciones distintas. A ver, para acá otra vez, vamos a buscar otra vez las imágenes. Esta que por ejemplo teníamos por aquí, donde teníamos cargas de diferente signo. Entonces en el tipo o en los casos de la carga de diferente signo, vemos entonces también que vamos a tener líneas de campo que por ejemplo pueden salir de esta, con esto más bien, que van a salir de una carga y van a llegar a la otra, ¿sí? Como en este caso, y vamos a tener equipotenciales que van a estar rodeando una de las cargas o van a estar rodeando la otra o van a estar rodeando, ¿cierto? Alguna de ellas en particular. En este caso, por ejemplo, también nos va a ocurrir o nos va a aparecer un punto donde el campo eléctrico es negativo, es cero, que sería este punto por aquí arriba. En ese punto, el efecto de la interacción debido a la carga pequeñita y de la interacción debido a la carga grande se anula. Entonces también vamos a tener un punto donde precisamente el campo eléctrico va a ser cero. Nuevamente no quiere decir allí que el potencial eléctrico valga cero, solamente el campo eléctrico. Bien. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? No, Juan. Bueno, entonces ya sabemos que esencialmente el potencial eléctrico es una propiedad que dependerá de la posición, ¿sí o no? Entonces, para una misma carga, una carga fuente, esa misma carga fuente me puede producir en diferentes puntos del espacio, me va a producir diferentes potenciales eléctricos. Entonces ahora vamos a imaginarnos que es cierto, por algún tipo de carga fuente que no vamos a considerar en este momento, vamos a decir
que tenemos dos puntos en el espacio, un punto A y un punto B. Asociados a cada uno de esos puntos, pues tendremos un potencial eléctrico. Ese será el potencial eléctrico del punto A y ese será el potencial eléctrico en el punto B. Cada uno de ellos va a tener un potencial y vamos a suponer que esos puntos están separados una cierta distancia R. Pues bien, nosotros por definición lo que dijimos es que el trabajo por unidad de carga, ¿cierto? O el potencial en el punto A, lo podemos definir como menos el trabajo que hizo la fuerza eléctrica por unidad de carga en una cierta trayectoria para ir desde el infinito hasta esa posición, hasta el punto A. Vamos a reescribir esto para que nos quede un poquito más sencillo. Entonces vamos a decir que ese mismo potencial eléctrico va a ser el trabajo para ir desde A hasta el infinito. Ya sabemos que esta relación entre fuerza y carga no es otra cosa que el campo eléctrico. Entonces esto vamos a ponerlo en términos del campo eléctrico y punto de R. Entonces con esta expresión es un poquito más sencillo de trabajar y de definir el potencial eléctrico. ¿Por qué lo vamos a definir de esa manera? Porque nos libra de tener que precisamente conocer las cargas. Simplemente necesitamos conocer el campo eléctrico. Entonces no tenemos que hacer la cuantificación de la fuerza eléctrica y dividir por la carga, sino únicamente trabajar con ese campo eléctrico. Y para el punto B, que sería la integral de B hasta el infinito de E punto de R. ¿Sí? Y ahora vamos a definir el término que vamos a llamar diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es el potencial en un punto menos el potencial en otro. ¿Sí? Entonces yo puedo definir la diferencia de potencial como el recorrido para ir desde A hasta B de E punto de R. O lo que es lo mismo, ¿sí? Si vamos a definir en el caso del potencial en B menos el potencial en A, pues simplemente le ponemos el menos adelante, menos A hasta B de E punto de R. Que cualquiera de las dos expresiones es equivalente. Entonces, Bueno, ¿para qué nos sirve? enredado cómo saber, o sea, cuál, o sea, si por qué A va abajo o arriba. Pues porque la fórmula es como menos y luego se cambian los límites de integración, entonces me confundo un poquito con eso, a ver si lo podrías explicar, pues cómo hacer más énfasis en eso. A ver, ¿cómo así? Pues, mira que allá primero es, mira arriba a la derecha que es el de A, es desde infinito hasta A, pero es el negativo de eso, entonces se cambian los límites de integración, ¿cierto? Aquí en este punto, en esta de aquí arriba. Sí. Sí. A ver, Pero, pues, ¿cómo sería aquí en esta resta? Porque es un potencial menos el otro, ¿cómo se ubicarían los límites de integración? porque mira que lo que estamos haciendo es como considerar que ir, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B es como si hiciéramos, como si dijéramos, sería lo equivalente a, recuerda que estamos hablando de campos que son conservativos, como si dijéramos, vamos a ir desde A hasta el infinito y luego desde el infinito hasta B. Lo podrías pensar así. No sé si de pronto así es un poquito más entendible. Sí, pero entonces, si es desde A hasta B, ¿es la expresión que tienes arriba o abajo, la de B menos A o A menos B? Dependiendo de lo que quieras cuantificar. O sea, dependiendo del que tomes como inicial y final. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que vamos a ir desde A
Estamos partiendo desde A y llegando hasta B. Ok, es que como ahí tenés V sub A menos V sub B, me confundo un poquito porque es como final menos inicial, que es lo normal, entonces por eso. Entonces sería, pues ahí lo que yo pensaba era que era desde B hasta A en el primero. Ah, ok, ya. Entonces, para que no nos quede la confusión, dejémoslo solamente con este término de acá. Dejémoslo solamente en términos de final menos inicial. Y nos quedamos solamente con el término negativo. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces dejémoslo solamente con este. Y hablemos de que la diferencia de potencial, siendo B el final, el punto final, y A el punto inicial. Entonces, de este modo, lo que podríamos decir es, ¿por qué estamos hablando del negativo del campo eléctrico? Porque es que resulta que lo que estamos diciendo acá, al traernos el campo eléctrico, es esencialmente que la fuerza la está haciendo la fuerza eléctrica. O que la fuerza que está involucrada es la fuerza eléctrica. Pero recuerden que los potenciales, o la energía potencial electrostática, la modifica, o la incrementa más bien, una fuerza externa. Entonces, por eso, si le decimos que es el campo eléctrico el que va a tener esa propiedad, entonces por eso tenemos que decir que es el negativo, porque el campo eléctrico no, porque estamos realmente yéndonos en contra de lo que quiere hacer el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, de pronto sí podemos interpretarlo también y decir, bueno, esto es la configuración que vamos a considerar. Entonces, con esta definición de diferencia de potencial, vamos a ponerle por aquí el nombre. Esto es una diferencia de potencial. Nos va a permitir entonces considerar puntos en un sistema sin tener que considerar el potencial eléctrico como tal. O sea, el potencial de traer esa posición hasta el infinito. Bien. ¿Qué podemos entonces cuantificar aquí o qué podemos realizar una vez tenemos esa diferencia de potencial? Pues que esencialmente nosotros podríamos considerar o podríamos determinar para un sistema cuánto es el cambio en la energía cinética a partir de conocer la diferencia de potencial. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues porque si estamos diciendo, el potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga, entonces si yo tomo la diferencia de potencial eléctrico, llamémoslo también diferencia de potencial eléctrico, y cuantifico o multiplico por la carga particular, estaré hablando o estaremos obteniendo cuánto está cambiando la energía potencial electrostática en ese sistema. Y sabemos que la energía electrostática también está en términos de las modificaciones o de cuánto trabajo podemos realizar. Eso también nos va a indicar cuánto trabajo se puede realizar o cuánto trabajo tiene un sistema disponible. Esa diferencia de potencial también recibe otro nombre, recibe el nombre de voltaje. ¿Sí? Y también se medirá en voltios, porque miren que es una diferencia de un potencial eléctrico menos el otro. Miren que cuando estamos hablando de voltajes, siempre vamos a tener que considerar dos puntos. Dos puntos como cuáles. ¿En dónde han escuchado ustedes la terminología voltaje? ¿Habrá algún tipo de dispositivo que ustedes de pronto conozcan, donde hayan escuchado? Las baterías. Una batería, por ejemplo. Una batería, por decir algo, esto puede ser el terminal más y el terminal menos.
Eso es muy común que uno se encuentre las baterías con esta configuración. Y en la batería también nos va a decir un valor, nos va a decir esto vale 1,5 voltios. Cuando hablamos de ese 1,5 voltios, ¿qué es lo que estamos diciendo? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que si nosotros tomamos un instrumento que mida el potencial eléctrico en esta posición, ¿cierto? Si nosotros medimos el potencial eléctrico acá y medimos el potencial eléctrico acá, digamos, el potencial eléctrico en más y en menos, y hacemos la diferencia entre los dos, el voltaje en más menos el voltaje en menos, eso nos tiene que dar 1,5 voltios. ¿Cuánto será el voltaje en más y en menos? Puede que en el voltaje en más sea 1,5 y que acá sea 0. ¿Sí? Esto está en voltios. Pero sería exactamente igual si nosotros, por ejemplo, acá hubiéramos medido el potencial y nos hubiera dado 324,5 voltios. Siempre y cuando en el otro extremo esto mida 323 voltios. Sí, miren que otra vez la diferencia entre el extremo más y el extremo menos sigue siendo el mismo 1,5 voltios. Entonces ahora ya no nos va a importar cuánto es el potencial particular en una posición, sino cuánto es la diferencia de potencial entre dos posiciones diferentes, entre un punto y otro. Entonces ahora lo que vamos a hablar es que ese instrumento no mide un potencial y mide el otro, sino que compara un potencial con otro. Y nos da ese delta de potencial, nos dice cuánto es esa diferencia. Ese instrumento entonces lo llamaremos el voltímetro. Pilas que es importante tener en cuenta que voltaje no es lo mismo que energía, ¿cierto? Voltaje es distinto a energía. Voltaje viene a ser entonces energía por unidad de carga. ¿Cierto? Así como potencial eléctrico era energía por unidad de carga para posicionar una carga en una cierta posición en el sistema, el voltaje es la energía por unidad de carga. Por ejemplo, si nosotros miramos una batería, pues ahora que estamos hablando de estas baterías, ustedes han visto que las baterías tienen distintos tamaños, ¿cierto? Sí. Sí, por ejemplo, hay unas baterías que son tamaño D. Tamaño de la batería. La D, la C, la AA, la AAA. ¿Se han visto sus tamaños que son distintos? Pues resulta que si yo le tomo el voltaje a cada una de esas baterías en voltios, este tiene 1,5, esto tiene 1,5, esto tiene 1,5 y esto tiene 1,5. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que querrá decir eso que entonces yo puedo intercambiar las diferentes baterías en un dispositivo que utilice baterías de 1,5 voltios. Y va a funcionar exactamente igual. ¿O por qué razón las baterías tienen tamaños distintos? ¿Alguien tiene idea de eso? Tiene que ver con la cantidad de energía que está almacenada en el sistema. ¿Cómo almacena una batería la energía? La almacena en forma de cargas que están allí, ¿cierto? La podemos cuantificar como la carga. En el caso de las baterías, por ejemplo, la carga se mide en una unidad que se llama miliamperios hora.
pero usted no había dicho que la carga se mide en coulombios. Habíamos dicho eso, ¿cierto? ¿O no? Sí, Sí. Entonces miremos qué pasa, por ejemplo, con la carga, ¿cierto? La carga, 1 amperio hora es lo equivalente a 3.600 coulombios. ¿Cómo sabemos eso? Porque es que resulta que los amperios que es una de las unidades una de las unidades fundamentales, unidad fundamental. Entonces vamos a hablar pues un poquito más en detalle de los amperios. Pero los amperios nos definen, o se puede definir en términos de unidades secundarias. Entonces, un amperio, por ejemplo, un amperio es un coulombio por segundo. Esa es la definición de un amperio. Y si nosotros consideramos que una hora son 3.600 segundos, entonces miren que un amperio hora, amperio multiplicado por hora, es lo equivalente a tener 3.600 coulombios, ¿sí? Entonces, esta unidad también es una unidad de carga. Resulta que, ¿por qué se emplea ese valor de miliamperios hora? Simplemente por comodidad y facilidad para poder cuantificar la carga. Una batería de esas tamaño D tiene 12.000 miliamperios horas. Una batería C tiene 8.000 miliamperios hora. Una AA tiene 2.700. Y una AAA tiene 1.200. Datos sacados de Wikipedia, por cierto. Porque eso no me lo sé yo de memoria. Entonces, con esa cantidad de carga, si nosotros multiplicáramos esos miliamperios hora, o los amperios hora, que incluso se puede simplemente dividir por 1.000, esa misma carga en amperios hora, entonces tendríamos 12, 8, 2,7 y 1,2. Si multiplicamos por 3.600 nos va a dar la carga en coulombios. Entonces esta tendrá 43.200, este tendrá 28.800, este tendrá 9.270 y este último va a tener 4.320. Pero entonces, ¿cuánto es la energía? Si esta es la carga que este señor tiene, miren que la energía yo la puedo encontrar a partir de ¿quién? Conocer la cantidad de energía almacenada multiplicando la carga por la diferencia de potencial. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía en joules tengo disponible en una batería, multiplico la carga por su voltaje. Entonces multiplico voltaje por carga por C por Q. Voltaje por carga. Y aquí tendremos entonces que con esta puedo hacer, o que tengo una energía disponible de 64.800, con esta tendré 43.200, con esta tendré 13.905 y con esta tendré 6.480. Estas son las diferentes cantidades de energía que almacenan cada una de ellas. Pero entonces, por ejemplo, una batería de celular. Las baterías de celular. ¿Sí? ¿Podrías repetir, por favor, cómo sacaste la energía? ¿Cómo saqué la energía? Multipliqué la carga en coulombios por el voltaje de la batería. Estas dos. Ok, gracias. Ahí saqué la energía en joules
de cada una de las baterías. Entonces, por ejemplo, una batería de celular tendrá, por ejemplo, una carga que estará, no sé, una batería buena, un celular pues, relativamente bueno, 4000 miliamperios hora. Pero su voltaje ya no es 1,5, es alrededor de 3,7. Entonces ustedes pueden cuantificar allí, por ejemplo, la energía almacenada en una batería celular. En una batería de carro, ¿alguien tiene idea? Sé que ya no son mili, pero no sé exactamente cuánto. Eso serían amperios. Esa sería una cantidad de carga mucho más elevada, ¿cierto? Bueno, dejemos hasta aquí que ya son las 2 de la tarde, entonces